Bien llegados, armónico presente para todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en este segundo encuentro de preparación para nuestra jornada de salud, construyendo hábitos saludables. El día de hoy, Pilar Salazar, médica cirujana, especialista en medicina tradicional china, terapeuta sintergética, neuropsicóloga, psicóloga clínica, especialista en psiconeurolingüística y psicoinmunoterapia, docente internacional de la formación en sintergética y manos para sanar, gran amiga, nos acompañará el día de hoy con la conferencia Las emociones como herramienta de crecimiento. Hoy vamos a descubrir junto a Pili cómo cultivar una relación positiva con nuestras emociones, aprender de su sabiduría y utilizarlas como catalizadores para el crecimiento personal y la realización de nuestro potencial más profundo. Transformaremos los desafíos emocionales en oportunidades de aprendizaje y de empoderamiento. Y vamos a explorar prácticas y herramientas para gestionar esas emociones de manera constructiva. Hola Pili, ¿cómo estás? Hola, Nanita. Muy bien, muchas gracias. También por organizar este evento y por poder compartir todas estas cosas que es que en el día a día estamos trabajando, en el día a día estamos viendo y que son tan importantes, las estamos repitiendo todo el tiempo en las charlas con los pacientes, con los compañeros también, y poderlas compartir aquí con todos ustedes, que muchas gracias por estar aquí, por interesarse por estas cosas, pues es un placer y es un honor también. Hemos oído hablar mucho de ella seguramente, si ya estamos transitando por estos caminos, hemos oído hablar mucho de ellas y vamos a empezar con esa parte que nos han repetido tanto y nos han dicho tanto de esa función, ¿para qué nuestro campo emocional? ¿Para qué esa parte emocional con la que venimos? Si nosotros consideramos los que ya han estado en Sintergética, en Manos para Sanar, en todos nuestros espacios que tenemos abiertos en la AIS, en todos estos trabajos de voluntariado que hacemos, hemos hablado mucho de lo que llamamos la triple personalidad o la personalidad integrada. Entonces algunos dirán, triple personalidad, ¿cómo así? Parece que somos, entonces ya no solo doble personalidad que podemos tener, sino también triple, ¿sí? Tenemos una triple personalidad porque tenemos un cuerpo físico, tenemos también un campo emocional y tenemos un campo mental. Más allá de eso, tenemos también nuestro campo espiritual y nuestro campo de conexión, pero considerando esos tres que hacen parte de esa triple personalidad, que es ese campo físico, emocional y mental, repetimos, este campo físico es como el sustrato, es como la materia que nos mueve y que podemos mover y utilizar, pero está movido y está animado por otros campos mucho más, más sutiles que él, por decirlo así. Ese campo emocional, entonces, ese campo de emociones, como su nombre nos indica, es el campo de emoción, que es emoción como el que nos invita a movernos, a movilizarnos. Podemos hablar filogenéticamente, o sea, podemos hablar desde el punto de vista de especie, como seres vivientes. Las emociones son las que nos permiten movernos, movilizarnos desde un punto de vista de supervivencia. Ese punto de vista de la supervivencia es, tenemos los minerales, tenemos las plantas que tienen la capacidad de reproducirse, que tienen capacidad de transformar la luz, que tienen la belleza de la vida y el potencial de la vida, pero cuando aparece el reino animal y aparece luego el reino humano, tenemos estos dos reinos, la potestad del movimiento. Y en esa potestad del movimiento ya tenemos la capacidad de la relación. Entonces, en cuanto aparece la relación, la capacidad y la posibilidad de relacionarnos, aparece y tiene que aparecer una herramienta para que esa relación con los otros y con lo otro, con todo nuestro entorno y con todos los otros seres que están alrededor, pueda ser efectuada, podamos tener relación, pero podamos sobrevivir.
podamos seguir vivos, podamos seguir viviendo. Entonces, ese campo emocional tiene esa función tan importante que es la función de adaptarnos y la función de ayudarnos a sobrevivir. ¿Cómo nos ayudan las emociones a sobrevivir? Se preguntarán muchos. Pues es que, fíjense que si nosotros no tuviéramos en ese campo emocional, no contáramos con el miedo, por ejemplo, podríamos andar por el mundo y encontrarnos con un precipicio o encontrarnos con fuego y si no tenemos miedo, pues nos acercamos. Nos caemos por el primer precipicio que encontremos, nos acercamos y nos quemamos. O sea, todas las cosas que pueden representar peligro, peligro para la vida. Entonces, todas esas cosas tienen son un detonante para nuestro sistema y nuestro campo emocional, un detonante de esa emoción tan importante que es el miedo, que nos permite entonces huir del peligro. Entonces es fundamental y ha sido fundamental. Si no tuviéramos el miedo, ya hubiéramos como si no tuviéramos, como si cualquiera de nuestras emociones no estuviera dentro de nosotros como equipaje, ya como seres no existiríamos, ya como seres vivientes, ya esta especie no existiría. Entonces nos ha permitido sobrevivir como especie, nos ha permitido sobrevivir como individuos. Pero no solamente el miedo, también la rabia. Cuando la rabia aparece como emoción primaria, como emoción que nos moviliza, nos permite que nos demos cuenta cuando nos van a atacar. Y cuando ese ataque aparece y esa rabia como emoción nos permite darnos cuenta de eso, también no solamente nos da la capacidad y la posibilidad de darnos cuenta, sino que también nos genera toda la cascada de eventos a nivel fisiológico, es decir, a nivel de todos nuestros órganos, de todas las hormonas, de todo el sistema circulatorio, de todo el sistema cardiovascular, de todos los sistemas, para que nosotros nos podamos mover para defendernos o para huir, salir corriendo o para hacernos los muertos, quedarnos congelados y paralizarnos ahí para que no nos ataquen y no haya el depredador. Entonces, claro, esa emoción es útil, utilísima como medio de sobrevivencia y de supervivencia. Tenemos la emoción de la tristeza y como estrategia adaptativa también importantísima y maravillosa, porque la tristeza nos permite darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad. Cuando nos sentimos tristes, podemos tocar y ser conscientes de que somos vulnerables. También nos permite la tristeza, esa herramienta también fundamental para la relación y para la sobrevivencia, que es la empatía. Si nosotros vemos una persona que está sufriendo, si vemos esto, a la mayoría de las personas se nos activa infinitamente con un niño, con un cachorro, con un ser que tenga menos posibilidades o menos capacidades de estar solo o expuesto. Se nos activa mucho la tristeza cuando los vemos sufrir o cuando los vemos mal. Y esa tristeza como esa emoción nos mueve a cuidar a cuidar de los otros, a cuidar de nosotros, a no hacer cosas que dañen al otro, porque la tristeza, al generar esa empatía, me pone en los zapatos del otro y me ayuda a no hacer daño y a no hacerles daño a los demás. Se considera también la alegría como una emoción y es una emoción súper adaptativa y súper de sobrevivencia también. Si no tuviéramos la alegría, si no tuviéramos la capacidad y la posibilidad de reírnos de nosotros mismos, de reírnos con el otro también de las situaciones, de compartir, también no solamente de reírnos a carcajadas cuando algo nos produce esa emoción así visceral, sino también de estar contentos y de sentir el contento, la felicidad. Tampoco habría tanto arraigo a la vida que nos mantuviera aquí y que como especie nos hubiera hecho perdurar. Y también han llamado al asco
una emoción en muchas publicaciones y no no desde hace mucho tiempo, pero empiezan a introducir el asco también como una emoción fundamental desde el punto de vista adaptativo también. Claro, el asco nos permite que ante un olor, un sabor, una textura o una apariencia extraña, una cosa nos parezca que puede hacernos daño, algo que intentemos comer. Entonces nosotros estamos en medio del bosque, en la naturaleza, y vemos algo y está en mal estado, lo detectamos por todo esto y esa emoción tan visceral del asco que sale por allá de las entrañas y que nos impulsa a hacer esto. ¿Qué es esto? Saco la lengua, intento como expulsar lo que ni siquiera ha entrado todavía, pero eso me está diciendo con fuerza, no comas esto, no. Entonces el asco también nos permite eso. Entonces las emociones son fantásticas, fantásticas como equipaje para nosotros, para poder vivir. Pero escuchando este recorrido tan bonito a lo largo de cómo son esas emociones que finalmente, como nos lo explicabas, todos estamos equipados y diseñados, no solamente desde la emoción, sino fisiológicamente diseñados para sentirlas, experimentarlas y a través de ellas adaptarnos a la vida. ¿Por qué crees tú que nos cuesta tanto desde nuestra cultura, desde nuestra educación, desde nuestra sociedad, expresarlas y manifestarlas libremente si es algo tan natural? Pues hay muchas cosas con ellas porque, claro, son naturales, están ahí como una cascada impresionante que sale sola, pero también por lo que vamos a ver ahorita, que es, una cosa es la emoción, esa fuerza vital como estrategia adaptativa y como estrategia de supervivencia. Y otra cosa muy distinta es que nuestra mente la ha extrapolado a montones de cosas que no vienen a cuento. Es decir, si yo tengo mi rabia como equipaje principal para tener la fuerza necesaria para no permitir un ataque, pero esa rabia, a ver, porque es que para el cerebro hay una cosa muy importante aquí, y es que para el cerebro es lo mismo, es exactamente lo mismo, lo real que lo simbólico. Es decir, lo que estoy viendo que lo que estoy imaginando. Entonces, claro, si a mí la rabia me aparece cuando yo tengo delante un depredador o cuando tengo alguien que me va a atacar realmente y que está poniendo en peligro mi vida con absoluta certeza y seguridad, lo estoy viendo y ahí se me activa la rabia. Pero si esa misma rabia, esa misma emoción, esa misma fuerza se me activa cuando yo me estoy imaginando que alguien me va a atacar, entonces yo me estoy imaginando que mañana voy a ir al trabajo y claro, pues allá me voy a encontrar a tal persona que es que va a salir con 4 piedras en la mano y me va a atacar y viene a atacarme. Entonces ya me está dando rabia porque para el cerebro es igualito. Entonces, ¿qué pasa? Que si esa emoción está preparando, como tú decías, toda nuestra fisiología, es decir, todo lo que pasa en nuestro cuerpo para ese ataque o para esa huida o para ese movimiento que genere que yo me proteja, que no me hagan daño, que me escape de ser matado, porque es que es de ser asesinado, para eso es que está hecho, o para morir eso en ese encuentro, pero yo lo estoy llevando a lo simbólico y mi cerebro está haciendo que yo prevea un ataque cuando no hay tal ataque y cuando ni siquiera me van a matar. Entonces, esa fisiología que tendría que activarse en el momento del ataque preciso y podría durar el tiempo que dure el ataque y yo tengo toda la fuerza, todo el cortisol, toda la adrenalina, todo el corazón haciendo lo que tiene que hacer para que yo haga esa huida o ese enfrentamiento o lo que sea. Pero si yo la hago un día antes, 2 días antes, 10 días antes de una cosa que es imaginaria, entonces estoy sufriendo por sospecha, como decimos, sufriendo por sospecha. ¿Y sufriendo por qué? Porque esa rabia, cuando es energía adaptativa y defensiva real, pues bueno, estoy utilizándola bien como debo hacerlo. Pero cuando estoy sufriendo por sospecha, estoy sufriendo porque ese cortisol, esa adrenalina, ese corazón a millón de pulsaciones, a montones de pulsaciones por minuto, está
alterando toda mi fisiología, está generando un montón de mecanismos en mi cuerpo que ya no son adaptativos por un corto tiempo, ya no son adaptativos por el tiempo que lo necesito, sino que realmente se están quedando ahí demasiado tiempo sin utilidad real, sin utilidad, solamente con una utilidad imaginaria. Entonces, claro, por eso, como sabemos que nos hacemos daño a veces con las emociones desbordadas, las hemos intentado tapar, las hemos intentado no expresarlas, no nombrarlas, no darnos cuenta. Y el ejercicio que yo les voy a proponer ahorita, cuando nos adentremos más en este asunto, el ejercicio es mirarlas, porque solo mirándolas y dándonos cuenta de que están ahí, podemos utilizarlas, podemos hacer de ellas una herramienta real, una herramienta para cosas muy, muy, muy interesantes que vamos a ver. ¡Qué emoción! Ya quiero saber todos esos ejercicios. Yo creo que a todos nos van a servir un montón. Se te movió la emoción. Entonces, el problema real no es sentir emociones, no es que tengamos, no es que no es que nos pongamos tristes, no es que lloremos, que podemos llorar todos y ojalá que lloremos, es que es importantísimo, ya les decía yo, si nosotros no sentimos tristeza cuando vemos escenas dolorosas, cuando vemos el sufrimiento ajeno, si no sentimos tristeza, aunque sea por unos segundos pequeñitos, pues entonces no desarrollamos esa empatía necesaria para no hacer daño a los otros, porque es que eso es lo que nos hace no hacer daño, eso es lo que nos evita la crueldad, que también es una cosa muy, muy, muy posible en nosotros. Entonces, necesitamos todas esas, pero necesitamos modular el tiempo en que las estamos expresando. Necesitamos modular el cuándo y el cómo y si es necesario o no, porque ¿para qué me voy a llenar yo de cortisol, de adrenalina y de cosas innecesarias por estar sintiendo rabia por millones de cosas? ¿Sí? Si yo sé que a mí me conviene más estar en paz y tener paz, porque entonces todos mis sistemas, simpático y parasimpático, van a estar mejor, van a estar equilibrados, van a estar bien. Mi cortisol se va a alternar con mis otras hormonas suprarrenales para que yo pueda producir mis hormonas tranquilamente, porque yo pueda hacer todo. O sea, si me conviene tanto estar en un estado más de centro y más de paz, ¿para qué? Entonces voy a dejar que esas emociones estén a toda hora saliendo desbordadas en intensidad y además en frecuencia, en cantidad que me produzcan eso. Entonces es eso lo que nos altera. Como decía un profesor muy querido, decía, es que, por ejemplo, la rabia es el veneno que yo me tomo para que el otro se muera. Total. Yo me la tomo y quiero que el otro, o sea, y lo que estoy pensando es que el otro se muera. Es para afectar al otro. Claro, claro. Entonces, que están ahí, bien. Que las podemos sentir, bien. Que conviene expresarlas a toda hora. Porque claro, tú decías, no, es que las estamos tapando, sí, sí, pero es que imagínate que las expresáramos y que las expresáramos en toda su intensidad a toda hora. En estos días veía un video de un hombre muy compuestico, él estaba con su camisita, con su corbatita, con su cosita muy, muy, muy bien puestecito del hombre. Resulta que llega y se para el carro, para el coche en plena autopista, lo para a un lado de la carretera, se baja por la carretera entre los carros con un hacha en la mano y va y le rompe el vidrio a uno de otro carro. Y mostraron en la noticia, lo que le había pasado era que el otro le había tocado el pito muchas veces. Imagínense eso. Pues es que, claro, es que tenía mucha rabia y es que yo tenía que expresarla. Hombre, sí, pero lo había podido matar un carro en el camino, lo hubiera podido el otro con esa hacha, quién sabe hacer qué. O sea, es la intensidad de la expresión y el cuándo y el cómo expreso yo estas cosas es muy importante. Y ahí es donde empezamos a enlazar con esto de verlo como herramienta, verlo como herramienta, porque es que el primer paso es que yo me dé cuenta qué me detonan esas emociones cuando ellas no son realmente por un peligro de muerte, ¿sí?
Claro, si a quien se tiene que defender de una cosa de esas en un momento no se le detona un poquito de rabia para salir corriendo o para quedarse quieto o para hacer alguna estrategia que le ayude a que el otro no lo mate, pues hombre, ahí no vale. Pero cuando no estamos en peligro de muerte, cuando esa emoción realmente no está detonada por algo que realmente sea tan grave o tan importante como para que nosotros nos tengamos que movilizar inmediatamente con ella, o cuando nos quedamos mucho tiempo con ella, nos estamos haciendo daño, nos estamos haciendo mucho daño, ¿sí? Entonces, sí, dime. Tenemos dos preguntas que me parecen muy interesantes en relación a lo que estás mencionando. Entonces, Lina nos dice, primero, te agradece por este espacio y nos dice, ella ha identificado miedos, rabias y juzgamientos ancestrales que han hecho parte de quién es. ¿Cómo nos recomiendas poder aceptar y dejar ir? Pues justamente porque dejar ir no es nada fácil. Muy bien, genial. Entonces, de esto precisamente estamos hablando. Muchas gracias, Lina. Y esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos estas emociones, no solamente la rabia, el miedo profundo, la tristeza. Fíjense qué hace la rabia. La rabia, les estoy poniendo el ejemplo de que es que lo acabo de ver hace nada en la televisión y me pareció impresionante, cómo este hombre se salió de casillas así. Pero, por ejemplo, el miedo, cuando no corresponde, o sea, cuando no responde a que estoy en peligro de muerte, el miedo lo que nos hace es que nos paraliza y nos puede paralizar haciendo que evitemos hacer cosas muy convenientes para nosotros. Cuando el miedo nos paraliza y no nos permite actuar bien en un examen. He estudiado impresionante, sé todo, he hecho todo lo que tenía que hacer y llego al examen y el miedo me invade y me bloquea y no puedo hacer mi examen bien. O el miedo no me deja que yo comparta en público cosas que serían importantísimas y buenas de compartir porque tengo miedo. El miedo no me deja acercarme a la persona a la que quiero conocer y a la que le quiero hablar. Pues ahí se convierten en emociones, ya no solo la rabia, también el miedo, también el asco. Fíjense que en estos días estábamos hablando con una compañera del trabajo y decía, yo no puedo creer que yo toda mi vida tuve asco a los frutos rojos. Y ahora, a mis 40 años, acabo de probar hace 3 días los frutos rojos y digo yo, ¿cómo es posible que me haya perdido esto tanto tiempo? En algún momento de su infancia estaba comiendo frutos rojos y seguramente su cerebro asoció el fruto rojo con alguna situación que estaba pasando en el entorno, que era algo difícil. Alguna cosa emocional fuerte se estaba moviendo alrededor y se asoció, quedó pegada en la misma ventana neurológica con el hecho de comer el fruto rojo y ahí quedó grabada. O sea, desde el hecho de que imagínense una mora y que hubiera estado un poquito blanquita o demasiado madurita y la mamá hubiera pegado un grito, no se coma eso. O sea, ya eso es una carga emocional, eso estoy hablando, alguna emoción fuerte alrededor. O una discusión alrededor cuando ella se estaba comiendo su fresita, cosas de ese tipo. Entonces, evitó por el asco, evitó toda la vida, vio la fresa, la fruta roja con mucho asco, pero eso no era, ahí no se le iba a la sobrevivencia. Ella sabía que el fruto rojo no le iba a matar. Eso no tenía que ver con sobrevivencia. Entonces, en ese momento tú sabes, como nos decía Lina, tengo cosas que yo sé que son emocionales, pero que son emociones ancestrales. Pues tenemos emociones que son por creencias y tenemos emociones que son por traumas. Es decir, no emociones que se ven por eso, sino detonadas o disparadas por eso. Es decir, creencias. En mi familia siempre me han dicho que si yo digo no, soy un maleducado. Y eso es una cosa cultural y ancestral y la hemos tenido de generación en generación, entonces yo no puedo decir no. A mí siempre que me piden una cosa tengo que decir que sí, porque si no a mí se me mueve una emoción muy horrible. Claro, eso es una creencia muy arraigada y se te mueve una emoción real, pero eso viene de una creencia y eso hace parte de lo ancestral que dice Lina. Y también puede venir
como trauma. Entonces hay unas que son creencias, son pensamientos, son figuras mentales que se han creado con la cultura, con la familia, con todo. Y hay otras que son traumáticas. Esta que les digo de la fresa es un trauma. Un trauma no necesita que haya atropellado un coche, un trauma no necesita que me hayan maltratado súper fuerte. Puede ser un gritico, puede ser una cosa y se fija una cosa como traumática. Y cuando se fija así traumática, entonces puede hacer que a mí se me detone una emoción fuertísimo cuando está relacionado con algo traumático que ha habido atrás. En estos días me decía una paciente, porque, a ver, cuando yo veo un paciente, una persona con una enfermedad inmunológica, una enfermedad autoinmune, una enfermedad alérgica, una enfermedad hormonal, endocrina, cuando yo la veo y ponemos en orden todo lo que tenemos que poner, pero no mejora o no va para adelante, o yo veo que es muy fuerte la parte emocional, mental, la parte de estrés ahí, entonces, si no trabajamos esta parte, si no trabajamos qué es lo que se te está moviendo tanto emocionalmente, que te estás elevando tu cortisol, tanto que estás desordenando tu sistema inmunológico, tu sistema endocrino, tu sistema todo, y no le ayudo a que module eso. Puede estar comiendo maravilloso, puede estar tomándose todo lo que se tiene que tomar, puede estar haciendo energéticamente cosas divinas, puede estar haciendo espiritualmente cosas maravillosas, pero no mejora porque no está trabajando esta parte que desordena tanto todo lo que tiene, ¿cierto? Entonces ella me decía, es que, claro, es que a mí me da mucha rabia que me digan mentiras. Claro, bueno, ya había identificado, por lo menos ya había identificado qué es lo que más rabia le saca, qué es lo que más veces le hace enfadarse, como dicen aquí, que te hace enfadarte, que te genera la rabia, porque hay gente que me dice, a mí todo, hay gente que me dice casi todo, muchas cosas, de la gente, de todo, pero ¿qué? ¿Qué? Y entonces cuando vamos con ella a esto, resulta que es que le da especial rabia sentir, intuir, incluso sospechar que le están diciendo una mentira o que le van a decir una mentira. Eso tiene que tener un asiento traumático, tiene que haber habido una mentira por allá que ha generado un trauma y que ha producido eso. O bueno, puede venir de una creencia también, puede venir de una creencia familiar, ancestral y que te digan es que tienes que decir siempre la verdad y todo, pero no era el caso. Porque yo le decía, ¿y tú dices mentiras alguna vez? Ah, sí, 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 algunas veces digo algunas mentiritas. O sea que no era tan creencia y no era tan cultural porque no lo tenía ya aprendido de esa manera. Pero había un trauma ahí con mentiras que se le había generado ahí, entonces le está generando todo esto. Entonces, claro, nosotros tenemos que trabajar en lo que, o sea, tenemos que trabajar, no la invitación, porque nosotros no tenemos nada, podemos si queremos. Sí, podemos y queremos trabajar. Podemos seguir sufriendo, podemos seguir sintiendo miedo que nos paralice, podemos seguir sintiendo asco que nos evite probar cosas maravillosas, podemos seguir sintiendo tanta rabia que nos genere un estallido de neurotransmisores a toda hora y desequilibrarnos todos. Eso, estamos libres de todo eso, pero tenemos la posibilidad maravillosa de evolucionar, de crecer, de mejorar. ¿Para qué? Porque para vivir mejor, para estar mejor y para hacer lo que vinimos a hacer, que es volvernos seres humanos realmente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos reaccionando, cuando nosotros estamos permitiendo que nuestro cerebro confunda con algo de vida o muerte, con algo de sobrevivencia, cualquier vivencia que hay, que en realidad es una creencia o en realidad es algo traumático que no hemos trabajado. Estamos en los tres primeros chakras. Si esto lo traducimos a centros, a los chakras, nosotros estamos viviendo, decimos nosotros en Sintergética y en Mado, decimos nuestra conciencia puede estar viviendo, habitando en la mayoría del tiempo el primer chakra. Puede estar viviendo y habitando el segundo o el tercer chakra. Podemos estar en los primeros chakras perfectamente porque nuestra conciencia está ahí. ¿Qué es la conciencia de huida o de lucha o de escondite, de la rabia a toda hora? Es una conciencia muy en primer chakra, porque es una conciencia de sobrevivencia y tenemos todo el derecho a estar ahí. Y hay mucha gente en la humanidad que está ahí.
¿sí? Pero quiero, necesito estar ahí, ¿sí? Mi conciencia puede estar en el segundo chakra, en las pulsiones, en los deseos, en las cosas que me generan adicción, que me generan como ese tipo de conexiones. Y puedo vivir y tener emociones desde ahí. Puedo estar en el tercero y en el tercero es muy importante porque estas emociones se nos generan desde la defensa de lo mío. Ahí es cuando estamos a los 3 años estamos transitando súper fuerte por el tercer chakra, por el plexo solar, porque estamos generando la conciencia del yo. Entonces, ese yoísmo, mi, mío, de mí, y lo mío, y autoafirmándonos, ahí podemos quedarnos toda la vida. Podemos seguir ahí en el mí, mío y de mí, y con el egoísmo y con la rabia y con las cosas, con las emociones movidas por esa defensa de mía y de mi territorio. Y esa es una conciencia en el tercer chakra. Entonces, el llamado desde utilizar las emociones para poder evolucionar en la conciencia, para poder crecer, pueden llamarlo como quieran, pueden llamarlo crecimiento personal, pueden llamarlo crecimiento no sé qué. Nosotros les llamamos el ascender de la conciencia o llamarlo como también un crecimiento. ¿Por qué espiritual? Porque es que es el llamado a ser menos de estos primeros centros evolutivos también, e ir volviéndonos más humanos. Entonces el llamado a la conciencia. Cuando nosotros podemos pensar siquiera en esto y podemos siquiera estar aquí escuchando esto, viendo esto y compartiendo esto, es porque ya nos estamos asomando desde el tercer chakra, nos estamos por lo menos asomando al cuarto, que cuarto es por lo menos el deseo o la posibilidad de transmutar esas emociones, o sea, de llevar esas emociones a un nivel mejor para mí. Pero cuando yo las llevo a un nivel mejor para mí, las voy a llevar a un nivel mejor para todos los demás. Que eso ya lo asciende al cuarto chakra. En el cuarto centro nosotros nos volvemos humanos porque ya no estamos en el mío y para mí, sino que ya nos sabemos autoafirmar. Y en esa autoafirmación ya podemos pasar a afirmarnos de una manera muy distinta, que es una manera desde el amor. Entonces, ¿cómo se hace eso? Porque claro, desde el cuarto podemos seguir subiendo y podemos tener la conciencia en el quinto, en el sexto, en el séptimo, una maravilla, ¿sí? Pero ¿cómo nos ayudan las emociones a hacer eso? Si yo me observo, si yo me doy cuenta de cuándo aparecen, qué me mueve o qué me genera a mí una profunda tristeza, qué me mueve o qué me genera a mí una rabia, qué me genera a mí o qué me mueve asco, o que me genera alegría. Entonces yo aprendo a darme cuenta, yo me doy cuenta y yo veo, vale, esto es útil, esto realmente está poniendo en peligro mi vida o no, ¿sí? ¿Con qué se me está pareciendo? Y si son situaciones comunes entre sí, yo puedo ir observando y yo puedo ir identificando esa creencia o puedo ir identificando ese trauma es de primer chakra, es sobrevivencia pura, es tallo cerebral, porque primer chakra es también tallo cerebral, es automático, es súper teledirigido. El segundo centro es también un poco automático y sale rapidísimo. Y lo que es de tercer chakra es lo que yo defiendo para mí y por mí. Y es el primer pasito antes de que vamos al cuarto. Hay, hay historias muy bonitas de esa utilidad, por ejemplo, de la rabia, como nos devolvemos un poquito a esa rabia como mecanismo de supervivencia. Cómo hay personas que aprendimos a no sentir rabia, o sea, no la desarrollamos y no la generamos como un impulso, como un sentimiento ahí por las situaciones que vivimos. Entonces, cuando uno no siente rabia, no se da cuenta cuando le están atacando o cuando hay algo que invada su territorio simbólico, su territorio no solamente físico, sino también su territorio simbólico. Uno no se da cuenta de eso. Entonces, corre el peligro, claro, de ser muchas veces atacado o de ser muchas veces no tenido en cuenta, de no poderse autoafirmar. Cuando
aparece esa conciencia de, yo no salto por nada, yo no me doy cuenta cuando me hacen daño, yo no soy consciente de cuando me van a hacer daño. Entonces aparece la posibilidad de encender eso y un día se detona y apareces con la rabia ahí como emoción, la descubres y dices, "Ah, yo puedo reaccionar". Pero reaccionas de la forma en que reaccionas visceralmente. Desde tu primero, desde tu segundo, desde tu tercer chakra, reaccionas sin filtro, porque esos tres chakras reaccionan sin ningún filtro. Si con la conciencia y con la capacidad de transmutación, la transmutación es llevar esa emoción un poco más arriba. Entonces, con la conciencia y con la transmutación, tú puedes llevar esa rabia para que no sea expresada explosivamente, para que tú no aprendas de la nada a autoafirmarte gritando, atacando o dañando a los otros o dañando tus relaciones por explotar. Tú puedes aprender a afirmarte, aprender a decir no, aprender a decir sí, aprender a ponerte en ponerte firme y ponerte a ti ahí en un buen lugar, en un lugar en donde estés dignamente puesto para poder llegar hasta expresar desde el cuarto centro las cosas, dar, servir, hacer la voluntad del bien, que es poder servir bien desde tu propia integridad. Pero esa integridad se logra no explotando y no sacando la rabia con todo, sino aprendiendo a autoafirmarte. Entonces, miedo, culpa, vergüenza, todas estas cosas derivadas de estas, porque las emociones primarias, esa rabia, el miedo, la alegría, el asco, la tristeza, todas esas primarias tienen algunas derivadas, pero todas esas emociones, cuando nosotros decimos, es que si las ponemos con el fuego transmutador del corazón, que muchos lo han oído y se oye muy poético y muy bonito, pero ¿cómo es eso de poner las emociones en el fuego transmutador del corazón? Es encender literalmente el corazón, es activar literalmente las cualidades del corazón para que esas cualidades del corazón puedan hacer que esas emociones sean reconocidas, sean aceptadas, sean vistas, pero con compasión profunda por ti, por tu proceso y por los demás, por las relaciones, porque cuando yo ya estoy en cuarto centro, puedo mirar alrededor, puedo ver mis relaciones y cuidar de mis relaciones y ahí es muy importante que estemos bien todos. Entonces, cuando yo ya estoy en el cuarto centro, ese fuego transmutador del corazón, porque se enciende la compasión o porque se enciende la alegría o porque se enciende la gratitud, eso me va a permitir y me permite mirar mis emociones y no explotar, dañando las relaciones. Por ejemplo, si yo me pongo en el fuego transmutador del corazón como energía, como propósito, como manera de dirigir la conciencia hacia allá, yo voy a encender mi corazón con gratitud. Y digo, venga, esto que me hizo esta persona es muy feo, no me gustó, no estuvo bien, esto invade lo que yo quiero como persona o lo que yo soy como persona. Listo, lo reconozco, lo sé porque sentí rabia y reconozco de dónde vino y reconozco de dónde está viniendo. Pero el fuego transmutador del corazón me permite, por ejemplo, decir, listo, yo reconozco esto, pero doy gracias porque esta relación que tengo con esta persona me permite muchas cosas, me permite compañía o me permite un soporte afectivo o me permite tener mi trabajo porque es que es mi jefe o mi compañero de trabajo, ¿sí? Entonces yo pongo la gratitud por delante y transmutar siempre es ir hacia arriba, entonces yo miro más hacia arriba y miro hacia esos valores, virtudes, a esas cosas que me aporta el corazón y ese fuego del corazón, como la gratitud. Y esa gratitud es la que me va a dar la fuerza para ir más allá de esa rabia, no soltarla ahí, no expresarla ahí inmediatamente, sino poder con las otras cualidades del corazón, como la compasión, como la comprensión amorosa, como la alegría, poder
decirle al otro lo que tengo que decirle en el momento adecuado y con la energía adecuada, que no es esa. Porque esa energía me llevaría a atacar o me llevaría a huir o a esconderme muy mal, pero podría utilizarla para hacer lo que sea mejor en ese momento. Entonces, a algunas personas les sale soltar un chiste, la alegría del corazón. A otras les sale una frase bonita y calman al otro. A otros les sale el silencio del corazón y transmutan esa emoción y cambian la situación. Y después tramitan lo que haya que tramitar porque yo me di cuenta que es una situación que está vulnerando algo que yo quiero. Entonces yo tramito la situación después, pero no lo hice en el momento porque esas cualidades del corazón, cuando hablamos de ese fuego transmutador del corazón, me permiten elevar mi vibración de tal manera que yo la hago de otra manera. En otras palabras, cuando yo tengo un revoltijo del estómago, porque me comí algo que me cayó mal, me da un revoltijo del estómago repentino y fuerte. Decía un profesor, esto es súper feo, pero es súper gráfico. Decía, claro, cuando tengo ese revoltijo del estómago puedo hacer dos cosas. Puedo hacerme los pantalones ahí mismo y directamente y delante de los que estén ahí, o puedo decir, perdón, me voy y salgo corriendo y voy al baño. Cuando yo tengo una emoción muy fuerte que me sale así, yo puedo, sí, puedo sacarla, puedo explayarme porque es mi emoción, es mi derecho y puedo sacarla ahí. Pero si yo estoy en el cuarto centro, yo miro alrededor y no quiero afectar a los que están alrededor. Seguramente no. Si estoy en el cuarto centro y si estoy en el corazón, seguramente no. Entonces yo puedo avisar, estoy sintiendo algo que no es conveniente ahora, me voy a retirar a tramitarlo y después organizo la situación, porque no es cuestión de que yo me trague la situación, es que yo la pueda tramitar con una emoción más apropiada. ¿Qué hubo, Anita? Hola, Pili. Es que justamente en relación a lo que nos estás contando, Paula Andrea pregunta si la emoción prepara la fisiología o la fisiología se produce por la emoción. Paula sabe cositas. Esta pregunta no es gratuita, ella sabe cositas. Las dos cosas, esto es bidireccional. La emoción moviliza todos los recursos necesarios para movernos hacia lo que esa emoción nos está proyectando. Huir, evitar, atacar, lo que sea. Pero también es cierto, y gracias Paula, que a veces la fisiología, a veces lo que hacemos puede precipitar emociones. ¿Sí? Nos decía también un profe que es muy difícil ponerse triste así. Intenten hacer eso. Intenten ponerse así, derechito, la espalda derechita, esto así, y sonriendo, intenten ponerse tristes así. Es muy difícil. Entonces hay posturas y hay fisiología, o sea, la postura hace parte de la fisiología, de lo que se mueve en el cuerpo. Entonces, ¿pueden situaciones o condiciones fisiológicas movilizar emociones? Sí. De hecho, vemos que la psiconeuroinmunología nos explica un montón cómo hay neurotransmisores que se mueven y que no solamente están en el cerebro, hay muchos en otros sitios del cuerpo que generan emociones desde otros sitios. Entonces, la fisiología puede mover emociones, sí, pero también las emociones mueven fisiología. Eso, el cuerpo es un engranaje maravilloso de feedback total, o sea que todo se mueve en dos direcciones mínimo y ya después es que es multidimensional. Eso quiere decir que en ese feedback, en esa retroalimentación, yo puedo volver a aprender cómo reaccionar o cómo vivir mis emociones frente a la misma situación. Nos hablabas, por ejemplo, del ejemplo del señor que salió furioso con un hacha porque le habían tocado la vacina muchas veces. Pero también tenemos otros ejemplos en donde no siempre reacciono de la misma manera y eso está también en relación con la fisiología y viceversa. En esa retroalimentación yo puedo generar una reacción diferente. Claro, la idea no es ni ocultar la emoción, ni esconderla por allá abajo tierrita, ni negarla, ni decir es que yo no quiero sentir rabia, yo no voy a sentir rabia por esto. No, la situación es yo observo
me observo, me doy cuenta que yo siento mucha rabia cuando me acosan, es decir, cuando me apuran, cuando me aceleran, el pito este no lo aguanto porque quieren acelerarme y yo no soporto que me aceleren. Eso es elevar la conciencia desde la transmutación. Me doy cuenta que está pasando, me doy cuenta que me mueve esas cosas y puedo trabajarlo desde otro lugar. Entonces hay muchas herramientas para trabajar creencias y traumas. Nosotros tenemos en Sintergética, incluso trabajamos mucho el shock postraumático por eso, porque cada vez nos damos más cuenta que hay más traumas de los que creemos. Muchas cosas se han fijado en nuestro tallo cerebral como traumáticas, entonces inconscientemente disparan cosas en nosotros a través y a través de emociones nos podemos dar cuenta de eso. ¿Sí? Es que son los avisadores, por eso decimos que utilizarlas como herramientas, porque nos están avisando, y esto es súper importante, ya se nos iba a acabar el tiempo sin decir esto lo más importante, y es que como herramientas son como unas alarmas que se están encendiendo, unos avisadores que se están encendiendo de qué es lo que me falta trabajar, de qué es lo que me falta pulir, de qué es lo que me falta mejorar, porque podemos decir, estoy meditando mucho, yo medito, yo oro, o yo estoy súper espiritual, soy súper espiritual porque veo todas las charlas espirituales, medito y de todo, pero soy un energúmeno. O dejo que mi miedo me paralice para hacer todas las cosas del mundo, o no tengo relaciones, ¿no? Tengo unas relaciones fatales con la gente porque las emociones, no, porque lo que se me mueve no me está dejando. Entonces, ¿qué pasa? Las emociones me permiten darme cuenta qué es lo que me está paralizando, cuándo me surge el miedo, cuándo me surge esa rabiecita, cuándo me surge ese asco, cuándo me surge una tristeza paralizante o una tristeza que me aísle suficientemente, ¿sí? Entonces, son herramientas porque me dejan ver aquellas cosas que yo podría trabajar, que yo podría cambiar, que yo podría mejorar con las herramientas que tenemos. Entonces tenemos lo del shock postraumático, muchas herramientas desde las frecuencias, de trabajo con frecuencias, de trabajo con manos, que nos ayudan a trabajar esos eventos que se han quedado grabados o anclados en nuestro inconsciente. Herramientas que nos ayudan a trabajar con esas creencias, que fue lo que creímos o que nos convencimos o que nos convencieron de que no me pueden acosar y por qué me da tanta rabia que me acosen. Entonces este señor se da cuenta de eso y lo puede trabajar. Y podemos trabajar desde la transmutación. Entonces podemos transmutar ascendiendo, mirando más para arribita, mirando qué es lo conveniente para mis relaciones o qué es lo que es conveniente para mí, o desde la gratitud, transmutando también desde ahí, o puedo transformar, porque el movimiento de transformación me permite que con la meditación o con la oración o con la conexión con mi ser, con mi alma, yo pueda tener acceso a ese ser que soy, en donde no soy las emociones, en donde no soy este cuerpo físico ni emocional ni mental, no soy mis creencias, no soy esos pensamientos que son mis creencias limitantes, no soy todo eso, soy mucho más que eso. Y cuando accedo a ese ser, pero no solo en el minutico de la meditación o en la hora que hago OM, sino que accedo ahí y me permito que ese ser esté habitando en mí y que habite en mí el mayor tiempo del día posible. Entonces ya lo estoy haciendo y estoy trabajando estas emociones desde la transformación, que es el descender, la luz, que es el descender el ser y permitir que ese ser me habite. Claro, en Sintergética hablamos mucho del qué y el cómo, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Pero las emociones me muestran cómo yo me relaciono con eso que está ocurriendo. Y por ejemplo, en relación a eso, Ronnie nos dice que lo que le estamos contando el día de hoy le ha permitido, pues le permite acompañar de una manera un poco más clara todo lo que está ocurriendo con su hijo que tiene 2 años y está justamente en ese proceso de transición de reconocer cómo se relaciona con el mundo, cómo se relaciona con las diferentes situaciones de la vida. Qué bien y qué bonito, porque es que en este momento la oportunidad de acompañarlo
con sus 2 añitos y en el resto de la vida, para que él pueda relacionarse consigo mismo, porque es que las relaciones nuestras con los demás, con el mundo y con todo lo otro, dependen de las relaciones con nosotros mismos. Entonces, si nosotros nos relacionamos con nosotros mismos desde el respeto, desde el amor, desde todo esto que nos ayudan estas emociones a reconocer, entonces nosotros aprendemos a reconocer lo que sentimos gracias a estas emociones, pero también aprendemos a reaccionar ante lo que nos pasa trabajando en el reconocimiento, pero luego en una expresión de amor y de respeto con nosotros y para con los otros. Porque esto no es respeto solo con los demás o no es solamente para cuidar de los demás. Es que ya vimos, es que si nosotros nos dejamos paralizar por el miedo porque no nos enfrentamos a él, vamos a perdernos oportunidades grandiosas y vamos a perdernos un montón de cosas de la vida. Entonces, ¿por qué no trabajarlas? Y esta es la invitación que les vamos a dejar. ¿Por qué no atrevernos a usarlas como esa herramienta para que cada vez que salgan, que aparezcan, que estén ahí, digamos, ay, gracias, qué bueno, que me di cuenta que estás ahí, voy a ver por qué apareciste o de qué apareciste. Es una creencia, es un trauma, es algo, es que, ¿dónde tengo mi conciencia para que haya aparecido? Bueno, no importa dónde tenía mi conciencia para que haya aparecido, lo que importa es dónde voy a poner mi conciencia para, para darle a mi ser lo que necesita y que me está hablando y me está gritando a través de esta emoción, para ayudarle en lo que necesita, que me está hablando a través de esta emoción. Y les quisiera invitar a hacer un ejercicio muy chiquitico, que es un ejercicio de manos, una partecita de un ejercicio de manos que nos ayuda a hacer ese trabajo de una manera muy simbólica y de una manera muy de movimiento del cuerpo, que es simplemente poner nuestras manos en el mudra de la oración o en este mudra de centramiento y de conexión. Y poner esa emoción que saltó, que es que sentí mucha rabia o que sentí un miedo horrible o sentí pánico de hacer esta cosa. El pulgar está dirigido hacia el corazón. Vamos a llevar eso que saltó ahí, esa emoción ahí, vamos a llevarla hacia el corazón para que ese fuego del corazón, la compasión del corazón, la comprensión del corazón, la gratitud, la alegría del corazón, transmuten esa emoción. Y que podamos unir nuestro corazón con nuestro séptimo centro. Elevamos las manos en ese mudra al séptimo centro, encima de la cabeza. Y ahí encima de la cabeza las ponemos en conexión con lo que somos, con el ser, con el alma. Las elevamos más hacia el alma. Y las descendemos nuevamente hacia el corazón, para que esa luz del alma ilumine nuestro corazón, ilumine también esas emociones. Y transmute con el fuego del amor para que lo que salga de nuestra palabra o de nuestra acción, para que lo que salga de nuestra intuición, para que lo que salga de nosotros sea lo mejor para todos. Muchas gracias, Narita. Muchas gracias, Ana, que estás por ahí preparándolo todo. Muchas gracias a todos los que están por aquí. Si hay alguna pregunta. Y Lina Múnera nos pregunta si puedes por favor recordarle a qué chakra corresponde la tristeza. ¿A qué chakra? No hay un chakra, no podríamos
poner o encasillar una emoción en un chakra definido, aunque, por ejemplo, la medicina china nos habla de las emociones en los órganos y nos habla del miedo en el riñón, que sería muy de primer chakra, nos habla de la ira en el hígado, que sería de tercero. Sin embargo, aunque estas están así localizadas en los órganos, ya a nivel de chakras, nosotros hablamos más de la conciencia, de cómo tenemos la conciencia y cómo es nuestra conciencia. En el primer chakra es una conciencia reactiva, absolutamente reactiva, de matar o morir. En la segunda es una conciencia muy de apegos y muy de pulsiones. En el tercero es muy de la emoción pura, como decíamos, del yo y del para mí. Entonces, hablando desde ese punto de vista, nosotros podemos vivir, y es que esta es la magia de esto, nosotros podemos vivir cualquiera de las emociones desde cualquier chakra. Porque en el cuarto centro, y aunque habitemos el cuarto centro y nuestra conciencia esté muy en el cuarto centro, del amor, de la comprensión, de la paz, de la alegría, de la gratitud, también aunque habitemos el cuarto centro podemos sentir la rabia, que está un poquito más abajito, pero que la podemos sentir, pero la podemos vivir o la podemos transmutar dándonos cuenta, es que alguien está haciendo algo que a mí me parece como un daño y la puedo transmutar y poner desde el centro, desde el cuarto centro. Entonces, la tristeza, para no dejarte sin contestación, por ejemplo, la medicina china la ubican en el pulmón y la ubican en el quinto centro. Y tiene algún sentido desde el punto de vista de chakras, porque del quinto centro cantamos, pintamos, escribimos, la poesía nace ahí. Y bueno, se puede expresar mucho la tristeza a través de las canciones, de la poesía, de la pintura, de todas esos artes. O sea que también tiene un poco de sentido. Muchas gracias, Pili. Nora Elena dice, acabas de proponer ser habitado por mi ser y transmutar. ¿Esto permite disolver el yo? ¡Ay, Norita, hola! Casi nadie. Norita, si disolvemos el yo, nos vamos de aquí, nos vamos, disolvemos esta personalidad de aquí, entonces ya nos vamos para el otro lado. Ojalá pudiéramos hacerlo a voluntad, y los maestros ascendidos dicen que lo pueden hacer a voluntad, que cuando están aquí encarnados se disuelven el yo a voluntad. Sí, eso es lo que hace realmente los estados meditativos profundos, los estados de conexión absoluto y profundos, pero eso necesita, necesitamos estar ya muy elevados para podernos disolver. Mientras tanto, estaremos unas cuantas encarnaciones viéndonos por aquí. Sí, una pregunta muy interesante. Y bueno, ya para terminar, Pili, nuevamente muchas gracias por este recorrido. Lina pregunta, bueno, ¿y qué le sugeriste a tu paciente que se afectaba tanto con las mentiras de los otros cuando ella misma mentía? ¿Qué fuego transmutador podría ayudarle? El fuego transmutador es cuando tú le puedes poner, desde el fuego transmutador le puedes poner la compasión, por ejemplo. Si tú dices mentiras a veces, ¿no? Sí. Dices mentiras varias veces, ¿no? Sí. Bueno, o sea que si tú dices mentiras, otro puede ocurrírsele decir una mentira. ¿Tú por qué dices una mentira? Pues para no hacer sentir mal al otro, para no sé qué, no sé qué. Bueno, entonces desde la compasión amorosa del corazón, que es el fuego transmutador, puedes decir, pues puede ser que el otro lo esté haciendo también por eso, por no hacerme daño. Puede ser que el otro esté haciendo por evitarme un dolor. Puede ser que el otro lo esté haciendo. Entonces la comprensión amorosa me permite ponerme en los zapatos del otro. Esa es una posibilidad y una capacidad. Entonces hay una cosa que es disolver la creencia, si es una creencia, y ese fuego transmutador me permite hacer eso. Entonces es desde, por ejemplo, eso, desde la comprensión amorosa, porque yo también lo hago, entonces puedo comprender al otro. Desde la compasión amorosa, porque digo, bueno, dice mentiras, pero ¿cómo es contigo? Esta persona que te sentiste tanta rabia, no, es que la quiero mucho, porque es que es muy buena conmigo, no sé qué, no sé qué. Entonces, desde la compasión, porque ves todas las virtudes, ves los valores, ves lo bueno, y entonces eso también te ayuda a activar esa compasión o esa comprensión amorosa. Y aún más,
si tú le dices, mira, es que si esa persona no sabe, es que no sabe cómo decir la verdad, porque piensa o siente o tiene una creencia, seguramente tiene una creencia tremenda de que si dice la verdad le va a pasar algo o va a perder una amistad o lo que sea. Sí, pero es que la va a perder más así. Pues sí, pero es que tiene una creencia, pobrecito, ¿no? Compasión amorosa, comprensión amorosa, esa es una transmutación que hace el corazón. O lo que les decía ahora, doy gracias por esa relación, porque esa relación es buena, ha sido buena o lo que sea. Y aunque la tenga que cortar porque tiene cosas que no puedo hacer, pero gracias por esta relación. Y ese es fuego transmutador del corazón. Entonces, me ayuda a verlo de distinta manera y me ayuda a ya no sentir rabia por eso. Pero si yo me doy cuenta que es traumática, tenemos que trabajarlo desde el trauma y tenemos que trabajarlo desde el tallo cerebral y de esos detonantes automáticos. Muchísimas gracias, Pili. Pues hay muchos mensajes de gratitud por tu claridad, por tu amor para compartir, por este hermoso tránsito que hemos hecho. Y bueno, ahora queremos realmente invitarlos a todos, a Mercedes, a Dolores, a Lina, a Paula, a todos a acompañarnos y continuar con este aprendizaje en nuestra jornada de salud que llevaremos a cabo el 4 de mayo para justamente terminar de afianzar, o terminar, no, yo creo que nunca terminaremos, pero continuar afianzando hábitos saludables para nuestro día a día. Pili nos estará acompañando junto con Juan José Lopera, con Jordi Vilaseca, Jorge Iván Arango, con María Paula Jiménez, Silvia Escribano, Silvia Aguirre. Estaré también, tendré el placer de también poder compartir con todos ustedes. Inscríbanse, vamos a estar haciendo un tránsito maravilloso a lo largo de cómo hacernos más conscientes de nuestro día a día y cómo poder anclar en nosotros esos hábitos, esos aprendizajes que nos permiten relacionarnos más con nosotros y con los otros de una manera armónica y amorosa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias Ana que estás ahí detrás, muchas gracias a todos